Esto que me dispongo a narrar es algo que ocurrió cuando yo era un niño y que afectó negativamente en el resto de mi vida. Es algo terrible que durante mucho tiempo fui incapaz de recordar. Ahora es la primera vez que lo cuento. Tiene que ver con un hombre que vivió en mi pueblo, en Castellar, cuando yo era un niño. Un hombre que la gente ha preferido olvidar porque hizo una cosa muy, muy mala. Se trataba de un hombre ya anciano. Creo que no podría determinar con exactitud su edad, pero sin duda superaba con creces los 70 años, quizá 75. Lo recuerdo bastante demacrado, muy alto y delgado, y con la cara llena de arrugas. Y lo más importante, siempre estaba sonriendo, siempre. Parecía ese tipo de persona que nunca se enfadaba por nada y que lo afrontaba todo con buen ánimo de espíritu, como si ningún problema pudiese ser lo suficientemente grave como para quebrar su alegría. A todo el mundo con el que se cruzaba en la calle le decía algo agradable y todo el mundo lo conocía y lo apreciaba. No consigo recordar ahora cuál era su nombre, solo que era un nombre muy tradicional, muy del pueblo, como Pepe, Manolo, Paco, algo así. Pero en cualquier caso, nadie lo llamaba Pepe, Paco, Manolo, sino que todos lo conocían por su apodo, el Coronel Chiflado. Por supuesto, él no era coronel de verdad, ni siquiera había sido militar. A decir verdad, nadie sabía a ciencia cierta a qué se había dedicado, pero por alguna razón ese era el mote con el que todo el mundo lo conocía. Esto de los apodos es algo muy común en los pueblos. Casi nadie utiliza ya los nombres reales de la gente, sino que se usan apodos que se refieren, por ejemplo, a los oficios, por ejemplo, el piscaor, el yauro, el porcater, cosas así. El coronel chiflado vivía en una casa que estaba muy cerca de donde yo vivo y de donde yo vivía en aquel entonces. Una casa que ya no existe, porque el horror que se vivió allí fue tan tremendo que los vecinos prefirieron arrasar con cualquier vestigio que les pudiera recordar aquella pesadilla. El coronel chiflado vivía allí solo. Había estado casado, pero su mujer había fallecido antes de que yo naciera, por lo que nunca llegué a conocerla. Tampoco tenía ningún hijo. Verás, en los pueblos la vida transcurre a un ritmo muy distinto que en la gran ciudad. Aquí todos nos conocemos y a menudo los rumores acerca de la vida de las personas, sean ya reales o infundados, circulan por doquier. Se decía, pero no sé si es verdad o no, que el coronel chiflado y su mujer deseaban más que nada traer un niño a este mundo y formar una familia. Pero aunque lo habían estado intentando durante años y años, no había manera. Al parecer, los médicos habían dicho que la mujer del coronel chiflado era estéril y nunca podría quedarse embarazada. Otros rumores, más maliciosos quizás, se atrevían a ir más allá y a apuntar las causas de la esterilidad de la mujer. Parece ser que antes de casarse con el coronel se había quedado embarazada, pero en aquellos años, en pleno nacionalcatolicismo, las normas morales eran mucho más estrictas que ahora, y quedarse encinta sin estar casada se consideraba un escándalo, por lo que la mujer, antes de que nadie pudiese advertir su estado de buena esperanza y que la tachasen de casquivano o incluso algo peor, puta, decidió acudir a un practicante clandestino para aportar. Se decía, además, que como resultado de este aborto mal practicado, los órganos internos de la mujer quedaron dañados de tal modo que ya no pudo engendrar nunca más a una nueva criatura. Y esta fue la razón por la que la mujer acabaría suicidándose, tirándose al mar. Por supuesto, todo esto no eran más que rumores, habladurías, sin ninguna base sólida y probablemente falsas. En cualquier caso, el coronel chiflado
Vivía solo en su casa, como ya he dicho, viudo, sin hijos y seguramente sin más familia. Su verdadera familia, decía él, eran sus vecinos y amigos, para los que siempre tenía una palabra amable, un hola, una anécdota que compartir o un regalo. Y tal vez porque jamás pudo realizar su sueño de tener un hijo, sentía una especial predilección por los niños. El coronel chiflado adoraba a los niños y los niños adoraban al coronel chiflado. A menudo iba al colegio a verlos jugar a fútbol. Les daba caramelos e incluso los invitaba a su casa para que se probaran ropa que les había comprado. Tienes que comprender que era otra época, a finales de los 90, y la gente no era tan desconfiada como ahora. Ahora este tipo de comportamiento y de cercanía con los niños se habría visto con más suspicacia, pero en aquella época las cosas eran distintas. Además, todo el mundo conocía al coronel chiflado y nadie habría pensado nada malo, y los niños lo adoraban, lo pasaban muy bien con él y tal. Les hacía trucos de magia, hacían excursiones al campo, a la montaña, a la playa, y hasta los niños le cantaban una cancioncilla que decía así: el coronel chiflado es muy alegre, pero a la vez se hace de querer. Eso decía la primera estrofa de la tonada, pero se me ha olvidado cómo sigue. Ha pasado ya tanto tiempo. El caso es que un buen día el coronel chiflado desapareció sin dejar rastro. Los niños del colegio se preocuparon, pero los días pasaban y pasaban, y el coronel chiflado seguía sin aparecer, a pesar de los esfuerzos de los niños por encontrarlo, que incluso recuerdo que habían formado un comando de búsqueda. En fin, cosas de niños. Huelga decir que no dio ningún resultado y solo conseguimos perdernos en una pequeña arboleda cerca del pueblo. Un par de semanas después de que el coronel chiflado fue visto por última vez, los vecinos de Castellar comenzaron a notar un olor nauseabundo en la calle donde vivía. Este olor a podrido fue a más, y los vecinos, que ya apenas podían pasar por delante de su casa sin cubrirse la boca para respirar, llegaron pronto a la conclusión obvia. El coronel chiflado había fallecido en su casa, y ese olor nauseabundo era consecuencia de su cuerpo en descomposición. Finalmente, cuando el olor se volvió insoportable, mis padres decidieron llamar a la policía para que echaran abajo la puerta de la casa del coronel chiflado y bueno, y ver lo que pasaba allí dentro. Yo era un niño y estaba preocupado por mi amigo el coronel chiflado, así que decidí estar presente cuando la policía entrase en la casa del coronel chiflado, para enterarme de primera mano de lo que estaba pasando, pero sin que me vieran, porque mis padres no me habrían dejado estar allí. Y la verdad es que, habida la cuenta de lo que se encontró allí dentro, más me hubiera valido no estar presente. Porque cuando la puerta de la casa cedió ante el ariete de la policía, lo que mis ojos inocentes de niño de 8 o 9 años, quizá menos, vieron, lo que yo vi en aquel momento hizo palidecer al mismísimo infierno. Para empezar, el intenso olor que se había sentido en la calle en los días precedentes no era solo debido al cadáver del coronel chiflado, sino a muchos otros. Podríamos decir que nos encontrábamos ante una verdadera masacre. El coronel chiflado se había ahorcado de una viga y su cuerpo delgado pendía del techo con un débil balanceo que no olvidaré. Su cara tenía una tonalidad entre violeta y marrón, que hasta entonces yo no pensaba que pudiera darse en un rostro humano. Sus ojos se salían de las órbitas y su boca abierta formaba un rictus de agonía. Pero sin duda, eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era el hecho de que una de las manos del coronel chiflado, que en aquella ocasión sí que iba vestido de coronel, al menos de cintura para arriba, se encontraba sujetando su propio pene erecto.
En aquel momento no comprendí lo que significaba aquello, aunque aquella imagen dantesca me habría de perseguir durante los años venideros. Pero tiempo después, con horror, me di cuenta de que lo último que había hecho el coronel chiflado antes de morir asfixiado fue masturbarse. Y al parecer había logrado culminar, pues en su miembro arrugado y siniestro todavía quedaba algo de sustancia reseca. Recuerdo oír algún grito de horror, incluso alguien vomitó y se desmayó al ver aquello, que por cierto no es todo. Existe una leyenda antigua que asegura que debajo de los árboles en los que se ha ahorcado alguien siempre crecen mandrágoras. Esto se debe a que los ahorcados suelen eyacular antes de morir, y al caer el semen en el suelo nace la mandrágora, una criatura mitad ser humano, mitad planta. Todo esto no son más que fantasías, bien sé que las mandrágoras no existen, y que si a alguien se le ocurriese cultivar su propio semen, no haría más que una estupidez bastante desagradable. Pero lo que yo vi aquel día, y que jamás olvidaré, sí que era real. El semen del coronel chiflado se había derramado encima de una alfombra increíblemente sucia, de la cual había crecido un hongo horrible, fruto de la simiente del coronel. Y ojalá eso hubiese sido lo más perturbador, porque la historia no acaba ahí. En la misma habitación, colgando del techo, como el coronel, había al menos una docena de niños, disfrazados de cadetes. Era tan horrible que algunos presentaban extrañas malformaciones, a otros les faltaba un brazo o una pierna. Al parecer, según se supo después, el coronel sentía gran satisfacción cuando penetraba a estos niños mientras se asfixiaban colgados del cuello, y luego simplemente los dejaba allí colgados, con el disfraz de cadete. Después, al quedarse sin niños y ansioso de nuevas experiencias, el coronel había probado ahorcarse a sí mismo. ¿De dónde sacó los niños? Es un misterio que perdura hasta nuestros días, ya que nadie nunca denunció ninguna desaparición, ni en aquellos días ni después. Aunque existe la creencia extendida de que existen granjas para pederastas, es decir, lugares donde retienen a varias mujeres contra su voluntad y son violadas periódicamente para que den a luz a niños que son criados para convertirse en los juguetes de estos degenerados. Algunos incluso son mutilados para hacerlos más dóciles y manejables, lo cual explicaría que los niños encontrados en casa del coronel chiflado presentasen esas características. Y en fin, aquí acaba la historia del coronel chiflado. Y ahora, para no acabar con tan mal sabor de boca, voy a cantar una canción que compuse para misa. A ver en qué tono lo hago. Aquí, sí. Hoy tu amor nos ha reunido en la mesa de la fraternidad. Tu presencia viva hoy se derramará, empapando nuestras vidas de tu paz, Señor. Ven y todos al banquete, al convite del Padre Celestial. Su aliento divino hoy se derramará, transformando nuestra vida en la verdad. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque veo que estoy llegando a los 15 minutos, que creo que es el máximo para un audio de WhatsApp. Si consigues llegar hasta el final, pues casi tendrá más mérito que el que yo haya aguantado 15 minutos hablando.